Muy buenos días, mis niños. Le damos la bienvenida a esta clase el día de hoy, en esta nueva semana de labores. Agradecida con Dios por la dicha de tenernos con salud, de poder recibir estas clases y aprender un poquito más, ¿verdad? Nutriéndonos de cada día de conocimiento. Vamos a comenzar con esta semana de labores en la área del lenguaje con un tema nuevo. Hemos estado hablando acerca del verbo. Sabemos que el verbo son acciones que realizó el sujeto, ¿no? ¿Verdad? Como qué hizo, qué hicieron. Por ejemplo, ¿qué está haciendo esa niña? Reírse, ¿no? Aquí el verbo se ríe, o barre, o tira, o bota, ¿no? Son verbos, no son acciones que realiza el sujeto, ¿no? Puede ser persona, animal o cosa. En esta mañana vamos a hablar acerca de la estructura del verbo. ¿Qué será la estructura del verbo? A ver, ¿cuál es la estructura? Todo verbo está compuesto por raíz, en este caso, o lexema, ¿no? ¿Verdad? Es la parte del verbo que se modifica por el tiempo verbal. El tiempo verbal puede ser que esté en presente, en pasado o en futuro, que más adelante vamos a verlo. El modo y la persona en que esté conjugado el verbo. Por ejemplo, en este caso, partieron, partan o partiremos. Si se dan cuenta, yo estas tres palabras las tengo con dos colores, con color negro y color rojo. Y una parte de la que está en color rojo está subrayado. Esa es parte de lo que decimos la estructura del verbo, que tiene dos, ¿no? La raíz o el lexema, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, part, que termina en P-A-R-T, es la raíz, es la palabra que va a siempre estar repitiéndose al momento de configurar un verbo, pero las que están con color rojo son la conjugación. ¿Cómo la vamos a conjugar? Por ejemplo, partieron, en este caso no. Está este verbo y ya está conjugado. Partan, partiremos, ¿verdad? Por ejemplo, cantar, can, es la parte de la raíz y ar es parte del exenio. Correr o dormir, ¿verdad? Este concepto lo vamos a pasar en el portafolio. Vamos a seguir hablando de eso, sobre la estructura del verbo, para obtener un poquito más, entender la clase. El verbo está compuesto por dos partes, por la raíz o la disenencia o morfemas verbales, es decir, las terminaciones, las pequeñas palabras que terminan al momento de conjugar un verbo. La raíz es la parte invariable de la palabra, es decir, la parte principal. Por ejemplo, en cantamos, la parte o la raíz can. La desinencia o el morfema o la parte que son las que terminan al momento de ser conjugado el verbo, son ambos. En este caso, esa es la desinencia o morfema. Por ejemplo, digo cantar, la raíz es can, y la desinencia o morfema es la sílaba ar, ¿no? Si yo digo canté, es la sílaba e, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a ver que la estructura del verbo tiene dos partes, la raíz o la desinencia morfema verbal, es decir, la terminación. Tanto en la estructura del verbo podemos decir que están conjugadas en dos tiempos, en tiempo simple y en tiempo compuesto. Es decir, en el tiempo simple cuando consta de una sola palabra, vendo mi bicicleta, de una persona. Tiempos compuestos cuando consta de una forma del verbo haber y el participio del verbo que se conjuga, he vendido mi bicicleta. En este caso, la palabra vendido es el verbo, pero si se dan cuenta, al momento de ser conjugado tiene es decir, lo acompaña otra partecita pequeña al verbo, es decir, un participio. He vendido, vendo mi bicicleta, solo es el verbo, está solito, nadie lo acompaña. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar y sobre todo a ver la estructura del verbo, porque más adelante vamos a aprender a conjugarlo. Y también vamos a tener que conjugarlos en diferentes tiempos, en diferentes simples, cuando solo se compone del verbo, y cuando es tiempo compuesto, cuando va acompañado de una palabra más, ¿verdad? Entonces, esta parte también tú lo vas a pasar en tu portafolio. Debes recordar que lo debes pasar en el portafolio. Yo tengo aquí un pequeño ejercicio o una pequeña actividad.
para que puedas ir practicando y reconozcas cuál es la raíz y cuál es la desinencia o las terminaciones, en otras palabras, del verbo. Por ejemplo, bebió. La raíz es bet y las desinencias o las terminaciones del verbo es io. Vas a buscar, cogiste, borraba, grabamos, trabajará. Vas a identificar, observar el verbo, vas a identificar cuál es la raíz y cuál es la desinencia o la terminación. Y vas a escribirlo. Y esta actividad la vas a hacer en tu portafolio en el día de hoy. Esa es la clase en esta mañana, aprendiendo a reconocer la estructura del verbo, es decir, la raíz y la terminación, cómo está compuesto. Y a la vez vamos a aprender un poquito más de esta estructura del verbo en la siguiente clase. Que tengas una linda mañana, cuídate, chao.